Buenas tardes amigos, estamos de vuelta con un video nuevo. El día de hoy pues no tengo nada preparado, realmente es que estuve recapacitando un poco y viendo la necesidad. Creo que este es el punto principal por el cual hago este video y por el cual regreso al canal en este momento. Abro un paréntesis, realmente es que tengo mucho trabajo. Yo no vivo de pedir ofrendas ni diezmos, de hecho ni siquiera estoy de acuerdo con eso, después lo hablaremos en algún otro video, por qué yo no pido ofrendas, no pido diezmos, yo no recibo ni un peso absolutamente por predicar, ni recibo ni un peso absolutamente, ni siquiera por hablar la palabra de Dios. Entonces, todos estos videos que ustedes ven que hemos realizado y que el canal de repente lo ven un poco abandonado, es porque yo estoy en desacuerdo con pedir actualmente dinero y con vivir del evangelio. Sé que en la Biblia hay versículos donde nos habla que debemos, aquellos que predicamos el evangelio debemos recibir ciertas ofrendas o cierta gratificación, sí lo entiendo, pero en cierto contexto. Yo tengo mi negocio, tengo mi trabajo y vivo de ahí y tengo mis convicciones. Entonces estoy regresando ahorita al canal, estoy haciendo este video por todo lo que está pasando actualmente en el mundo y quiero dejarles esta porción de la escritura que estaba leyendo el día de ayer y no me gusta mucho como meterme en estos temas porque son temas muy delicados, ya que en la iglesia nos encontramos con distintos grupos de cristianos o distintas categorías de cristianos. No va a ser el tema definir las categorías, pero voy a pasar un poco por encima sobre esta definición de categorías. Es decir, tenemos cristianos afianzados que han venido a Cristo porque realmente se arrepintieron, porque realmente le entregaron su vida a Cristo, porque tuvieron un encuentro personal con Cristo, porque Jesucristo decidió llamarlos, porque el Padre decidió llamarlos, no porque ellos hayan querido, sino porque Dios los llamó. Tenemos esa categoría de cristianos. Tenemos otros cristianos en donde ellos simpatizan con el Evangelio, pueden llevar 15 años, 20 años, 30 años en el Evangelio, tal vez tengan familiares cristianos, les gusta el ambiente cristiano, son serviciales, pero realmente no han tenido un encuentro con Cristo, no han tenido un encuentro con Dios. Y ellos son buenas personas, buenos ciudadanos, tienen fe en Jesús, pero no han tenido ese encuentro personal en donde los cambia de manera radical y donde ellos realmente vienen a la palabra de Dios por una convicción en donde el llamado de Dios es indudable. Hay una línea muy delgada porque definitivamente no podemos condenarlos. Son cristianos inmaduros que viven con temores, que viven con miedos y que en los momentos de prueba no saben cómo actuar y que este tipo de cristianos se la pasan siempre preguntando cosas porque ellos no maduran en el evangelio y es normal. Deberíamos en algún momento definir algún tema sobre este punto y tal vez aterrizamos mejor este punto. Y bueno, tenemos la otra categoría de cristianos, la voy a definir ahorita, voy a definir tres categorías que yo pienso, que es mi opinión personal, que viven dentro de la iglesia. Y tenemos los cristianos que, bueno, pues que van, que escuchan, que van por algún interés personal, ellos no lo logran asimilar porque engañoso es nuestro corazón y nosotros ni siquiera lo conocemos, dice Jeremías, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. Entonces tenemos también esa categoría de cristianos que van por algún interés, que ellos en algún momento no se dan cuenta que pudieran parecer cristianos, pero realmente tienen un interés. Quiero poner un ejemplo. Tal vez alguna persona conoció a esa persona que le gusta, un hombre a una mujer o una mujer a un hombre, una joven a un joven, y que realmente van por ese interés, pero el día que esa relación no se da, ellos dejan el evangelio. Ellos creen que iban por una buena intención, pero realmente muy adentro de su corazón no iban por eso. El punto principal también en donde defino yo estas categorías es que yo soy partidario, yo soy creyente que nadie puede venir a Dios, nadie puede venir a Dios si Él no le llama y Él no le escoge. Entonces tenemos estas tres categorías, por eso es que este tipo de temas son muy delicados, son muy sensibles, porque podemos tocar fibras en donde podemos a veces o hacer enojar, o lastimar, o entristecer a las personas. Cada quien ahí en su cuarto de manera privada debe orar a Dios
y debe preguntarle en dónde estamos parados. Y Dios, créeme, que te recompensará y te dará la respuesta. Porque al final, Él no desecha, Él no rechaza a quien se le acerca con un corazón sincero. Si tú de manera sincera vienes a Dios y le preguntas en dónde estás parado, Dios te va a revelar las intenciones de tu corazón y tú en ese momento hallarás gracia y entonces le dirás, Señor, perdóname, esto es correcto, yo estoy en la iglesia por esto, por aquello y por lo otro, pero no estoy realmente porque he tenido un arrepentimiento sincero y ese arrepentimiento solamente tú me lo puedes dar, solamente el Espíritu Santo a través de compungir el corazón, pero que sea el Espíritu Santo, ojo, que sea el Espíritu Santo quien compuje el corazón, quien lo redarguya, puede venir un arrepentimiento sincero. Muchas veces predicamos el infierno, predicamos los últimos tiempos, predicamos escatología, y esto hace que la gente tenga miedo a lo que viene y se arrepientan, pero no es el Espíritu Santo, es el miedo el que está provocando ese arrepentimiento y es cuando vemos que ese tipo de cristianos, esa categoría de cristianos, en las pruebas deja de creer o deja de tener ciertos distintivos que un verdadero cristiano debería de tener. En fin, este es un tema muy complicado, pero lo toco porque en este momento, por lo que se está dando en el mundo a causa del coronavirus, la pregunta que me hago en este momento es cómo los cristianos, cómo nosotros deberíamos de recibir estas noticias o cómo deberíamos de comportarnos. Hay muchas preguntas, pero yo el día de ayer estaba leyendo la Biblia, leo ciertas porciones, trato de que no sea mi afán, de que no sea mi voluntad la que me lleve por leer la Biblia, sino que tomo ciertos trozos y veo las implicaciones que tienen para mi vida y las aplicaciones que debería de tener para yo empezar a hacerlas. El día de ayer yo leí esta porción y creo que es muy importante recordarla y hacer énfasis en lo que nos dice Mateo capítulo 6 versículo 25. Recordemos, estamos en el Sermón del Monte, Jesucristo da uno de los sermones más maravillosos, más hermosos, en donde nos deja claras muchas cosas y que es digno de un estudio exhaustivo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8 de Mateo. Es digno de leerlo, releerlo y volverle a dar la vuelta y volver a leerlo. En fin, la primera palabra que nos encontramos es, por tanto os digo, la primera frase que nos encontramos es una afirmación contundente a sus discípulos, a la gente que lo está escuchando. Desde aquí podemos comprender que la gente que lo está escuchando está interesada, que la gente que lo está oyendo quiere la verdad, quiere escuchar palabras de vida y que han hecho un esfuerzo por ir a escuchar al maestro. Entonces estas palabras están dirigidas a aquellos que quieren realmente confiar en Jesucristo, confiar en Dios y entregarle su vida. Y la instrucción de Jesucristo es la siguiente. Nótese, la instrucción de Jesucristo es la siguiente. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Hago un recordatorio ahorita sobre la oración del Padre Nuestro. No vayan ahí, está en Lucas, pero lo que quiero que pensemos es, ¿qué acaso la oración del Padre Nuestro no nos dice? Danos el pan nuestro de cada día. Recordemos también aquel evento en el libro de Éxodo cuando los israelitas se les da la instrucción de que deberían de recoger el pan o el maná que cayera en el día y no acumular. Llega un momento en que los israelitas quieren acumular y guardar el maná para el día de mañana, pasado mañana, y tener una despensa de maná. ¿Y qué es lo que pasa? Se engusana, se pudre, porque la instrucción era que recogieran cada día lo que Dios proveía. El día de hoy estamos viendo que mucha gente, y vergonzosamente cristianos, están yendo a almacenar despensas en los supermercados, están yendo a vaciar los estantes, las estanterías de los supermercados y están yendo a dejar a gente que necesita tener alimento o tener víveres o tener cosas de higiene,
por el miedo a que se vaya a desabastecer. La instrucción de Jesucristo es: no os afanéis por vuestra vida, y nos dice en qué sentido, en qué habéis de comer o qué habéis de beber, y nos dice: ni por cosas de tu cuerpo, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Esto implica entonces que en estos momentos en que el mundo está apanicado, en que el mundo está lleno de miedo, el comportamiento del verdadero cristiano debe ser no afanarse. No vayas como los gentiles y como la gente que no conoce estas porciones de la Escritura y que por ende no cree en ellas. No vayas como ellos. No gastes tu dinero pensando que si tú almacenas eres más precavido. Al contrario, lo que estás demostrando es que no confías en Dios, en que no le crees a la palabra de Dios, en que tal vez tienes años en el Evangelio, pero hasta hoy no te ha amanecido o no has visto la luz. Nos dice después con una pregunta Jesucristo: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí quiero detenerme un poco. Está la gente el día de hoy, y lo vuelvo a repetir, vergonzosamente muchos cristianos están cayendo en el mismo error, en preocuparse por las cosas que deben de tener almacenadas. Y yo me preguntaría o les preguntaría: en estos momentos, ¿qué acaso no es mejor preocuparse por cómo está nuestra vida espiritual? ¿No es acaso mejor preocuparse por cómo está nuestra relación con Dios? ¿No es acaso mejor preocuparse por cómo está nuestra fe? Y que es momento de demostrarle a Dios que le creemos en toda la extensión de la palabra, en sus promesas que nos ha dejado. ¿Acaso no es más importante eso que ir y perder el tiempo en demostrar que tenemos miedo y tenemos temor a lo que se viene? Y nos dice la pregunta aquí en la Biblia prácticamente esto: ¿no es la vida más que el alimento? Es decir, estamos viendo las cosas al revés y estamos preocupándonos y afanándonos por lo que realmente no nos puede ayudar ni nos va a sacar de este problema. Lo que realmente nos puede ayudar es venir a la Biblia, leer sus promesas, leer su palabra y doblar nuestras rodillas y empezar a decirle: Señor, quiero creerte. Ayúdame a tener más fe. ¿Acaso los apóstoles no oraron en algún momento diciendo: danos más fe, fortalece nuestra fe? Aún ellos que caminaron con Jesucristo tuvieron la humildad de decirle: necesitamos más fe. Estamos necesitados de más fe. Creo que el cristiano en estas circunstancias y situaciones que se dan en el mundo y en la vida debería, además de recapacitar cómo está su situación, y creo que para eso son las pruebas en un cristiano, para eso son estas circunstancias que suceden. Un cristiano debe recibirlas de manera diferente. Mientras un gentil, una persona que no conoce a Dios y que no ha querido entregarle su vida a Dios, debe entender estas cosas como miedo, como temor, como pánico. El cristiano debe entenderlas como una prueba para examinarnos y ver cómo estamos delante de Dios. En el versículo 26 nos hace una comparación sumamente interesante, porque nos pone de ejemplo a las aves del cielo. Las aves del cielo que no tienen la posibilidad, tal vez, de almacenar ni de sembrar. Ellas viven al día. Ellas dependen totalmente de lo que van encontrando cada día. Las aves del cielo dice que no siembran, que no ciegan y que no recogen en graneros. Ojo, es decir, no tienen nada almacenado. Pero nos dice en el siguiente párrafo que vuestro Padre Celestial las alimenta. Y la pregunta obligada es: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿En serio estás pensando que Dios te va a abandonar si tú has creído a su palabra? Si tú realmente le has entregado tu vida, si tú realmente crees en sus promesas, ¿acaso no vales mucho más que las aves? ¿Y acaso no te dará Él a ti lo que tú necesites? ¿Acaso crees que Jesucristo se le va a olvidar quién eres? ¿Acaso crees que Dios va a estar acorralado hoy y que Él no sabe cómo reaccionar y que no sabe qué hacer en estos momentos? Claro que no. En pocas palabras, Él ha enviado esta prueba. Él ha enviado esta situación. Desde que inició este virus,
Él sabe cómo inició y Él sabe cómo va a terminar. Quiero volverlo a repetir. Dios sabe dónde inició este virus y Dios sabe dónde va a terminar. ¿Crees tú que yendo a surtirte en los supermercados van a cambiar las cosas? ¿Crees tú que escondiéndote, escondiendo tu luz, escondiéndote de las multitudes, van a cambiar las cosas? Dios sabe dónde va a terminar esto y hacia dónde vamos. Y nosotros como su pueblo también lo deberíamos de saber si es que leemos la palabra de Dios. En el versículo 27 nos dice una revelación muy interesante, porque lo que leemos es: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y quiero hacer aquí un comentario, tal vez sea un poco fuerte, pero lo voy a decir así tal cual. Tú no puedes añadir absolutamente ni un minuto más a tu vida si Dios ya tiene determinado tus días y contados los días que tú vas a vivir en este mundo. Dios le ha establecido límites al hombre y le ha establecido el día de su muerte. Tú no puedes, absolutamente no puedes, aumentarle ni un minuto más a tu vida, aún te afanes o te preocupes, que de hecho afanarte y preocuparte te va a quitar años en vez de a darte. Si nosotros seguimos con esta actitud, si nosotros realmente continuamos teniendo temores, creo que la lección más de esta circunstancia es: aprendamos y entendamos cómo estamos comportándonos hoy delante de Dios y qué espera Dios de nosotros. Creo que ahí hay una pregunta clave. ¿Qué espera de ti hoy Dios, iglesia? ¿Qué espera de ti hoy Dios en cuanto a tu comportamiento? Vemos gente, profesionales de la salud, que no están doblando las manos, que no se están rindiendo, que están yendo a trabajar a sacar adelante a los enfermos, que están haciendo a un lado su miedo. Muchos médicos han muerto. ¿Acaso Dios espera más de los médicos que de su pueblo? Creo que no. Creo que Dios espera más de su pueblo, de los que decimos creer en Él, que de los médicos y de cualquier profesión de este mundo. Dios espera más de su pueblo. Después nos dice para que nos relajemos un poco, para que fortalezcamos esa fe, y nos dice en el versículo 28, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Versículo 30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y creo que aquí hay dos reflexiones que tenemos que hacer. La primera es que la hierba, que tiene a veces la duración de un día, Dios la viste con su gloria. Nosotros, que podemos cumplir una misión a través de los días, de las semanas, de los meses, y conforme van pasando los años, cumplimos una misión para Dios, aquellos que hemos encontrado el propósito delante de Dios de nuestra vida. ¿Acaso no va a ser mucho más con nosotros Dios? Y la reprensión en esta pregunta es: hombres de poca fe. Hombres de poca fe lo vemos en muchísimas partes de los evangelios. De hecho, Jesús, en cada oportunidad que tenía, el reproche era: no tenéis fe, no tenéis fe, no tenéis fe. En algún momento encuentra más fe en gente distinta al pueblo de Israel, al pueblo judío, y Jesús se sorprende y dice: ni aún en Israel he encontrado la fe que tiene esta mujer, una mujer de Samaria. A veces sorprenden más las gentes que no se dicen cristianas en cuestión de fe que aquellos que llevan años en la iglesia y que presumen de ser cristianos. A veces la verdadera fe la encontramos en aquellos que son separados o alejados del pueblo de Dios, y la fe escasea mucho
en aquellos que dicen que son pueblo de Dios. Nos encontramos en el versículo 31 y dice nuevamente, por tercera ocasión, no os afanéis, no os afanéis, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, nótese la palabra los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellas personas, en la Biblia los gentiles son aquellas personas que no creen en Dios, que viven una vida carnal y que viven una vida sin fe. Ellos son los gentiles, la gente que no es parte de la familia de Dios. La gente que no es parte de la familia de Dios tiene este comportamiento, se afana, se preocupa, los vas a ver en los supermercados comprando y peleándose por la mercancía, porque ellos, la única esperanza que tienen son sus fuerzas. Y nosotros la esperanza que tenemos es el Creador, nuestro Padre que está en el cielo. Dice el mismo el versículo 32, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el versículo 33 es la conclusión. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Creo que si hoy tienes miedo de que te va a faltar, si hoy tienes miedo de que va a escasear las cosas para tu alimentación, no estás confiando en aquel que te ha dado promesas eternas, por cierto. Versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué nos corresponde? ¿Qué nos toca en este momento? En este momento lo que nos toca es confiar, es creer, es demostrar en quién hemos creído definitivamente, es demostrar que la lectura de la Biblia, que las oraciones realmente que nacen de tu corazón, realmente tienen un impacto en tu cuerpo y en tu vida y en tu mente. No se trata de grabarnos la Biblia, no se trata de orar como rezan los católicos. Si realmente la lectura de la palabra de Dios han impactado tu corazón, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, entonces nos toca hoy creer, confiar y gozarnos. ¿Gozarnos por qué? Porque es parte de las señales que la Biblia nos ha advertido. ¿Y qué mayor gozo es ese que ver una vez más el cumplimiento de las promesas de Dios, sean buenas o sean malas? Pero Dios nos ha prometido que en los últimos tiempos veremos circunstancias inexplicables, veremos tragedias, veremos muerte, veremos terremotos, veremos enfermedades, epidemias, pandemias, veremos la rebelión del hombre, veremos que el pecado se multiplica. En los últimos tiempos veremos mayores cosas que las que estamos viendo en este momento. Y una prueba de ello nos debe alegrar y nos debe acercar más a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que debería estar pasando el día de hoy? Si el día de hoy vemos que está pasando todo esto en el mundo, glorifica el nombre de Dios. Gózate en el nombre de Dios, porque es una prueba más a este mundo incrédulo que nosotros creemos en aquel que vino, murió y resucitó. Vamos a seguir sacando videos, vamos a seguir hablando en esta temporada. Cuando las iglesias se están cerrando, tristemente, no fuera el Mundial de Fútbol, porque ahí tendríamos las iglesias llenas con 3, 4 pantallas. Pero hoy, tristemente, recibo noticias que líderes están cerrando iglesias. Hoy es cuando la iglesia más debería estar abierta. Estoy consciente que los inmaduros dejarán de ir. Es normal. Estoy consciente que habrá gente que tiene temor. Es normal. Que habrá gente que tiene que cuidarse. Es normal. Pero sí creo que los que son responsables de que se abran puertas en las iglesias en estas circunstancias no deberían hacerlo. Ellos deberían seguir hasta la muerte predicando el evangelio. Como hoy los médicos. Hoy los médicos no están cerrando hospitales. ¿Por qué cerrar los hospitales del alma? ¿Por qué cerrar las iglesias donde se restaura y donde se limpian las almas? En fin, seguiremos hablando. Déjenme sus comentarios debajo del video. Y esto sí creo que es tiempo de que la iglesia se levante, de que la iglesia brille y de que salgamos a decir por qué hoy no tenemos miedo y en vez de estar tristes, estamos contentos. Porque hoy Dios nos está haciendo justicia. Aquellos que hemos predicado que se acerca el fin de los tiempos. Esta circunstancia, esta situación en el mundo
no es más que hacerle justicia a su pueblo de lo que hemos predicado durante tantos años. Nos vemos en el siguiente video.